He titulado este vídeo Porsche 928 Objetivo matar al 911. Algunos periodistas dicen que la verdad no te estropee un buen titular y seguro que algunos habéis pensado que es lo que he hecho yo para usar este título. Un puro clickbait. Pues os equivocáis. Vamos a contar esta historia como nadie te la ha contado y gracias a la revista 0 a 100 vamos a avalar todo lo que decimos con datos, con nombres y con fechas. Bienvenidos a Garaje Hermético, con el equipo de 0 a 100, José Ángel, José María y José. ¡Enciérrate con nosotros! Seguro que pensáis que el sueño de un periodista es tener información buena y fiable. Pues no. El sueño es tener información buena, fiable y, a ser posible, poco conocida. Y si es completamente desconocida, mejor todavía. Ahora, en la actualidad, Porsche le da a todo. Fabrica berlinas y sub, además de deportivos. Fabrica coches con motor diésel, por supuesto de gasolina, híbridos y eléctricos. Y además, el Porsche 911, gracias a la electrónica, pues es un coche que tiene una facilidad de conducción y un nivel de seguridad más que razonables. Pero nada de esto era así en 1970. ¿Y cómo era? Nos tienes en ascuas. La situación de Porsche al comienzo de los 70 no era delicada, era muy delicada. Su gama era prácticamente de un solo coche, el 911, que ya la propia Porsche, entonces, hace 50 años, consideraba un coche obsoleto, inadecuado para un mercado en el que cada vez interesaba más temas como la seguridad, la eficiencia, el confort. Todo eso era clave. Y el 911 en todos esos aspectos no brillaba. A ver, como seguridad activa, era un coche complicado de conducir, muy complicado, de los más complicados del mercado. Como seguridad pasiva, también le penalizaba llevar el motor detrás, porque el motor delante, en caso de impacto frontal, actúa como un cojín y te ayuda a absorber la energía del golpe. Eso no le pasaba al 911. Luego, no se nos puede olvidar que era un motor refrigerado por aire, que no destacaba por su rendimiento en cuanto a consumo y en cuanto a emisiones. Y del confort y de la habitabilidad, mejor ni hablar. Alguno pensará que todo esto es cosa mía, pues no. Todo esto lo decía el señor Ernst Fuhrmann, que en el año 1971, concretamente creo que en la primavera de 1971, es nombrado director de la compañía. Pero antes habían pasado muchas cosas y, como de costumbre, vamos a comenzar por el principio. El principio de la crisis. No, el principio de la idea para hacer este guión. Y es que trabajar con la revista 0 a 100 es todo un lujo. Os decía que el sueño de un periodista es tener información buena, fiable, de calidad y además poco conocida. Y yo creo que para un aficionado igual. Y 0 a 100 te cuentan las historias y te cuentan cosas que no siempre son conocidas. Fijaos que en esta ocasión a esta historia y al Porsche 928 le dedican nada menos que 100 páginas. Lo cuentan todo. Yo creo que 0 a 100 se ha convertido en una revista imprescindible para el buen aficionado. Os vuelvo a recordar algo muy importante, que 0 a 100 solo se vende online y que si eres garajista tienes condiciones especiales. Todo esto lo tienes en el texto descriptivo. Y también os recuerdo que además tienes láminas y unos adhesivos por fin, porque yo soy un fanático, un auténtico fan de los adhesivos. Y ahora sí, vamos con el principio de la crisis de Porsche. El hijo, no el padre. Una cosa que se suele olvidar, hablando de historias poco conocidas, es que la marca, el fabricante Porsche, no lo crea Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche estaba muy ocupado con lo que él llamaba la oficina de proyectos Porsche, que iba como un tiro, y le ocupaba todo su tiempo haciendo trabajos básicamente y sobre todo para Volkswagen y para Auto-Union, que es lo que ahora es Audi. Y es su hijo Ferry Porsche, que se había independizado, el que crea un proyecto de coche deportivo sobre la base de escarabajo que se llamaba Proyecto 356, que dio lugar al Porsche 356, el primer Porsche fabricado por la marca Porsche. Porsche era una marca familiar, completamente familiar y de gestión familiar, pero estaba creciendo y teniendo éxito, no solo porque las ventas del 356 iban bien, sino porque además el trabajo como asesor de ingeniería iba viento en popa, pero el 356 necesitaba inmediatamente un relevo, y ese relevo fue el 911.
Morir de éxito. A ver, no nos engañemos. La marca Porsche, como fabricante de coches, había nacido con ambiciones relativamente modestas. Como digo, era un negocio familiar. Lo que sucede es que tanto el trabajo de asesoría técnica como las ventas de los coches iban mejor de lo esperado. A comienzos de los años 70, esta empresa, nacida como una empresa familiar, tenía 4.000 empleados y fabricaba 14.000 coches. Bueno, pero es que ese éxito pues estuvo a punto de acabar con la marca. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los asuntos de familia, estas empresas familiares, son muy difíciles de gestionar. El señor Porsche, pero Ferry, el hijo, porque el padre, Ferdinand, había fallecido en 1951, decide separar la gestión, decide profesionalizar la empresa y separar la gestión de los temas de familia entre Porsche y Piëch. Bueno, de ese modo, Ferdinand Piëch acaba yéndose a Volkswagen Audi y Ferry Butschi Porsche, que era el nieto de Ferdinand Porsche, funda su propia empresa, Porsche Design. Y entonces, ¿quién se queda al frente de la empresa Porsche? Pues el señor Ernst Fuhrmann, que se enfrentaba en este momento a una situación complicadilla. Un poco de contexto. Vamos a ver con quién se encontró este señor Fuhrmann, no solo dentro de su empresa, sino dentro del sector. A ver, en la marca Porsche, es decir, los problemas internos, el llamado departamento de desarrollo estaba casi completamente centrado en las carreras, que, ojo, era muy importante para Porsche, no solo por la imagen de la marca, porque las carreras han dado y siguen dando mucha imagen a Porsche, pero es que además es un buen negocio. La situación era, el problema de esta situación, mejor dicho, era que el departamento de desarrollo tenía casi completamente abandonados a los coches de calle. Por otro lado, el mercado norteamericano era el mercado principal de Porsche. Y ahí habían pasado muchas cosas, porque ya hemos hablado muchas veces del libro Inseguro a cualquier velocidad, que fue publicado, escrito por Ralph Nader y publicado en 1965. Bueno, eso tuvo un efecto, y es que la seguridad empezó siendo casi una obsesión para el usuario norteamericano. Este libro, tan famoso como para mí parcial e injusto, arremetía en general contra los coches de motor posterior, sobre todo contra el Chevrolet Corvair, que es del que decía que era inseguro a cualquier velocidad, pero claro, es que el Porsche 911 también tenía motor trasero. De este tipo de coches criticaban, con cierta razón, la estabilidad en curva, una dirección bastante inestable, la sensibilidad al viento lateral y, como hemos dicho, la inseguridad en caso de un impacto frontal. El 911 era un coche muy deportivo, yo diría que un poco radical para lo que se estilaba en esa época, porque era delicado de conducir, no era un coche especialmente cómodo, no estaba bien equipado y no era muy amplio. El motor, refrigerado por aire, era ruidoso y, como os he dicho, no era muy eficiente en temas de emisiones y de consumo. Además, como os decía, era un coche radical, no era un gran turismo y no era un coche apto para todo tipo de públicos. Pero se daba una contradicción. Era un coche que no respondía a las demandas del mercado y era un coche que despertaba auténtica pasión entre los porchistas acérrimos, que consideraban que todo coche que no llevara el motor trasero refrigerado por aire era un verdadero anatema. Eso no era un Porsche de verdad. Por otro lado, la marca Porsche había previsto que el 911 iba a tener una vida comercial de 15 años, que era pues la vida que se juzgaba necesaria para que el coche fuera rentable, amortizar todo, como os digo, una vida de 15 años. Fijaos en lo que ha vivido este coche. Pero ahí no acaban los problemas. Porsche había lanzado en colaboración con Volkswagen el 914, que era un coche descapotable con motor central, que había tenido un cierto éxito en Estados Unidos, pero no tanto en Europa. Y otro problema más, por encargo de Volkswagen, Porsche había diseñado un coche que iba a ser el sustituto del Volkswagen Escarabajo. Era el exótico, un prototipo muy exótico, EA266, que no cuajó. Este prototipo, que era un diseño de Porsche para Volkswagen, era muy original porque pretendía, como os digo, sustituir al Escarabajo, pero tenía motor central, el motor central boxer que iba bajo los asientos traseros. Bueno, el caso es que al presidente de Volkswagen, que en este momento era Rudolf Leidig, no le gustó. Honestamente, no me extraña porque es que el coche era rarito.
Pero el problema para Porsche es que esta cancelación de este proyecto supuso pues, una pérdida importante de facturación. Y si todo esto fuera poco, pues ¿qué pasó en 1973? Que llega la crisis del petróleo. El problema no es solo que la gasolina fuera más cara, sino que de repente en muchos mercados, en concreto el mercado norteamericano, los coches deportivos y prestacionales se empiezan a ver con otros ojos. Bueno, ahora estamos viendo una época, iba a decir parecida, no, mucho peor. El dilema de Fuhrmann. Max, llevamos 10 minutos y todavía no hablas del 928. Tienes toda la razón y ahora te explico el porqué. Y os digo por qué, porque en este vídeo, más que hablar del coche, que hablaremos, lo que me interesa es hablar de cómo nació este coche, con esa misión, como os digo, más que de completar la gama, acabar matando al 911. Y es que, a ver, todo esto que he contado, todo este contexto, todos estos problemas, le quitaban el sueño al señor Fuhrmann, no me extraña. Pues claro, fijaos que es que estaba en una disyuntiva. Por un lado, si quería contentar a sus clientes fieles, porchistas, tenía que seguir haciendo el 911 con motor refrigerado por aire. Bueno, lo siguen haciendo. No con motor refrigerado por aire, pero lo siguen haciendo hasta nuestros días. Pero realmente, pues, si querían crecer, necesitaban, a criterio del señor Fuhrmann, un GT, un coche que fuera más gran turismo que un deportivo radical. Os voy a leer literalmente un sumario que aparece en la página 73 de la revista, así de paso, ya se lo digo a Rodrigo, que os va a ayudar a entender todo esto. Lo leo literal. Fuhrmann estaba convencido que el 911 tenía un tiempo limitado y que finalmente quedaría desfasado. Pretendía orientar a Porsche hacia un nuevo mercado de gran turismos lujosos y refinados. A esto lo llamo yo poner el dedo en la llaga. El proyecto K. La semilla del que iba a ser el Porsche 928 fue el llamado Proyecto K de coche deportivo. Y una de las primeras decisiones que se tomaron fue poner el motor delante y la propulsión detrás. Bueno, fue una decisión que no os creáis que fue muy rápida, porque se barajaron incluso la tracción delantera. Todo eso lo cuentan con todo detalle en la revista 0 a 100. Yo os lo ahorro. Sencillamente decidieron motor delantero, a diferencia del 911, pero propulsión posterior. La primera opción de motor fue un V6 que, bueno, pues a 60 grados era una opción muy interesante, pero tenía dos problemas. El primero, que buscaban, el objetivo es que la cilindrada estuviera en torno a los 5 litros y 300 caballos. Era mucha cilindrada ya para un motor V6. Y luego, pues que el motor V6 a 60 grados era un motor más alto que un motor V8 a 90 grados. Y esta fue la opción ganadora, un motor V8 a 90 grados, que permitía hacer el capó más bajo, porque tened en cuenta que en la línea de 928 se partió del 911, y claro, el 911 delante no llevaba motor. Era importante que el capó fuera bajo. Además era un motor muy moderno, con taquis hidráulicos, bueno, tenía, entre otras cosas, los taquis hidráulicos permitían un menor mantenimiento, más silencio, y además una cosa muy buena es que enseguida, en las primeras pruebas en banco, se alcanzaron los 300 caballos, que era el objetivo inicial. En la revista te cuentan todos los detalles porque al principio tuvieron problemas de rotura incluso, pero fueron cosas que se subsanaron rápidamente y enseguida dieron en diana para hacer un motor que, como he dicho otras veces, es una verdadera joya. Uno de los rasgos para mí más destacados y que vale la pena destacar del nacimiento del 928 es que fue una de las primeras veces donde los equipos de ingeniería, los técnicos, los que se llaman el motor, las tripas del coche y los que diseñaban el exterior, la carrocería y los que diseñaban el interior, trabajaron todos a la vez. Y esto permitió acortar los plazos. Y es que eso evitaba un paso adelante y un paso atrás, porque tú imagínate que tú diseñas una carrocería muy bonita, pero que el motor no cabe, y luego haces un abombamiento, pero la entrada de aire es muy pequeña y el motor se calienta. El hacer que todos los equipos trabajaran de forma conjunta no solo hizo que el producto fuese redondo, sino que además permitió, como os digo, acortar los plazos y abaratar los costes de diseño. Otro rasgo característico de este coche del 928 era el sistema transaxle. Por un lado teníamos el motor delante con el embrague a continuación, un árbol de transmisión que iba hasta la caja de cambio y el diferencial que iban atrás. Todo eso dentro de un tubo rígido. Bueno, si queréis saber más del sistema transaxle, no solo en la revista 0 a 100 hicieron un artículo, también tenemos un vídeo que se titula Transaxle, ¿mejor que el motor central?
El 924 adelanta al 928. Pero mientras todo esto sucedía, Porsche estaba diseñando otra vez para Volkswagen, esta vez no un sustituto para dejar abajo, sino un coche deportivo. Y otra vez Volkswagen lo rechazó. Lo que pasa es que en esta ocasión el señor Fuhrmann estuvo listo e hizo de la necesidad virtud. Y recompró a buen precio ese proyecto porque le encantaba, es que era un proyecto muy bueno. ¿Y qué proyecto y qué coche es ese? Pues el Porsche 924. Fuhrmann llegó a acuerdos muy ventajosos con Volkswagen. De hecho, es que la versión básica del 924 incluso llevaba motor Volkswagen. Y bueno, es que era un coche ideal para la crisis del petróleo, porque era todo un Porsche, pero más barato de adquisición y de consumo. El coche al final se presentó curiosamente antes que el propio 928 y tuvo una acogida no muy entusiasta por la prensa y yo diría que bastante poco entusiasta por los seguidores más fieles de la marca que juzgaban que eso no era un Porsche. Esos fieles seguidores que cuando se presentó por estas fechas, muy poco después, el 911 de la serie 930 Turbo, ese sí que era radical, les pareció que eso era el Porsche más Porsche de toda la historia. Probablemente yo también lo opino. Y por fin, a pesar de tanto lío y tantos problemas, se presenta el 928 en el año 1978. Para mí, uno de los mejores Porsches de la historia. En su momento, con una avanzadísima tecnología, con un motor V8 que era y es excepcional, con el sistema Trans-Axle, con un sistema de suspensión posterior que no me quiero detener, pero era muy interesante, el sistema BASAC, que se anticipó a los sistemas pues era casi como una especie de dirección posterior y conseguía que ese coche, que por cierto yo fue de los primeros coches que probé cuando me hice probar el 928, pues a pesar de no haber electrónica y a pesar de su potencia era un coche bastante dócil y sobre todo era un coche para ser un deportivo, para ser un Porsche amplio, cómodo y lujoso, un verdadero gran turismo. Oye Max, pero al final no ha hablado nada del 928. Pues la verdad que no. Pero te voy a decir por qué. Por 3 razones. Pero esas 3 razones son la conclusión de este vídeo. Una, para mí lo más importante era conocer esta intrahistoria tan poco conocida de cómo el Porsche 928 pues nació para cargarse al 911. 2, si me pongo a hablar de cómo iba en el 928, que es un coche que he probado mucho, este vídeo se alarga demasiado. Y la tercera es la más importante, y es que estoy pensando que en vez de contar cómo va el 928, lo ideal es hacer una comparativa con 2 coches que conozco muy bien, que los 2 son Porsche y los 2 tienen la misma potencia, que es el 928 y el 911 Carrera Turbo, que en su segunda versión también ofrecía 300 caballos. Son 2 coches que son Porsches, pero no pueden ser más distintos. Me parece una buena idea. Bueno, pues comprometido queda ese vídeo de la comparativa 928-911 Turbo. Estaba claro que el coche del día tenía que ser el Porsche 928, pero he elegido el último porque, entre otras cosas, siempre lo digo, cuando los coches dejan de fabricarse es cuando son mejores. Ya todos los pequeños problemas ya se han corregido, pero es que además en este caso el 928 GTS, que se vendió entre el año 92 y el 95, además era el más potente. Y los cojo, hay mucha información del coche en la revista 0 a 100. Yo los cojo, por lo que os digo, era el más refinado, el más potente, 350 caballos, y los cojo a pesar de que el alerón posterior que llevaba me parece horrible, pero bueno, siempre se lo puedes quitar. Me hace gracia la pregunta de Paco porque me dice, literalmente, ¿es tan difícil de conducir un Porsche 911 de 1973 como me han contado? ¿Como te ha contado quién? A ver, la respuesta es que, vamos a ver, llevar al límite, bueno, en circuito, que es donde hay que llevar al límite un coche, un 911 de esos años es muy difícil, no difícil, es muy difícil, muy difícil. Si lo haces, va a ser muy rápido, porque era un coche ligero y potente con buenos frenos. Ahora bien, disfrutar de su conducción por carreteras viradas, aunque sea una conducción dinámica, pero razonable y legal, pues eso te lo puedes permitir sin ninguna duda. Y otro Paco, casualmente, me pregunta por un patito feo de Porsche, que es el 924, y me dice si es una buena inversión. Bueno, la respuesta siempre digo, dadme más datos. Dime
de qué modelo es exactamente, qué kilómetros tiene, qué estado, qué precio, porque he dicho así. Pero en general sí que te digo que el 924, como ha sido un patito feo y los porchistas y nadie los querían, quedan muy pocos. Y un 924 que esté bien, yo creo que es una buena inversión. Y llegamos al final del vídeo, donde os voy a pedir que nos mandéis lo que nosotros llamamos intros, esos saludos que aparecen después de la entrega del vídeo. Bienvenida a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. El que hemos utilizado hoy es el que grabamos con el equipo de 0 a 100. Lo hemos utilizado ya antes, pero es que me hizo mucha gracia y me parecía muy oportuno, y a Rodrigo también. Pero ya sabéis, 3 reglas horizontales que se escuchen bien, y si son originales, mejor. Y nada más, gracias por seguirnos hasta aquí, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por compartir este vídeo, por darnos vuestra opinión. Ya sabéis que no contesto todos los comentarios, pero me leo un montón. Y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.